usted decía que a lo mejor sería conveniente una forma artificial de reorganizar el lenguaje en aras de salvarlo o de unificarlo, de haber entendido bien a qué se refería con eso, maestro. Bueno, mira, en el mundo todos tenemos una manera de hablar, ¿verdad? Aunque aún el español, no todos hablamos igual el español, ¿verdad? Unos dicen gallina, unos dicen gallina, unos dicen gaina, en fin. Pero sin embargo, cuando leemos gallina en el libro, en el diccionario, pues todos lo entendemos de cómo hablemos, ¿no? Entonces, ¿y esto para qué sirve? Pues para que tengamos una literatura más barata, porque nomás hacemos un libro y lo vamos a entender muchísimos, ¿no? Sobre todo, nos va a unir como pueblo, sentir como pueblos. Entonces, y esto no es una utopía, esto es posible técnicamente, ¿no? Es cuestión de voluntad nada más, y tenemos que hacerlo si queremos que nuestros idiomas no se pierdan, ¿no? Tenemos que hacerlo. Si no lo hacemos, se van a perder, ¿no? O sea, yo hablo la variante de Yohovi, digamos, ¿no? Somos cerca de 1000 habitantes los de Yohovi, ¿no? Yalala son 2000 habitantes, ¿no? Talea 3000 habitantes. Pueblo por pueblo va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, fíjate que, bueno, te voy a mencionar un dato también de la historia. En 1575, perdón, el fraile Juan de Córdoba decía que el zapoteco que se hablaba, lo entendían todos. Dice, pues hay variaciones en cada pueblo, cada quien dice, entona, quita una letra, como te digo, cada quien habla diferente, pero dice, pero todos los zapotecos se entienden como cualquier castellano que anda en Castilla, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que hace 400, cerca de 500 años, el zapoteco se entendía para todos, ¿no? Era un solo zapoteco, todos lo entendíamos. ¿Qué pasó hoy? ¿Qué pasa hoy? Perdón. Se habla que hay 62 variantes del zapoteco, casi 62 lenguas, ¿no? Hay, por ejemplo, yo con un zapoteco de la Sierra Sur, casi es como él hablar alemán y yo español, ¿no? Casi es ininteligible. Ya la variante de Rayo, pues es casi como yo español y él portugués, ¿no? Nos entendemos más. O sea, pero así, de ese tamaño está la divergencia lingüística. Y esto, pues obviamente no nos une, ¿verdad? Porque ahorita, por ejemplo, ¿qué nos está uniendo? El español, ¿no? Pues estamos hablando español. Y lo que estamos fortaleciendo ahorita es nuestra identidad como mexicanos, porque hablamos español, pero no como indígenas zapotecos. Bueno, es una idea, maestra, a ver, para que se piense. Muchas gracias, maestro. Gracias, Rayo. Sí. Me parece que, gracias a ti, Mari, me parece que tenías otra pregunta, u otras preguntas. Sí tenía, pero son las mismas que tenía Briseida y se empataron. Ah, bueno, Sí. Muchas gracias, Mari. A ti. Creo que te silenciaste, Rayo. Sí, disculpen, no sé por qué toqué el micrófono y ya se quedó cerrado. Pero bueno, muchas gracias, Mari, muchas gracias por esas preguntas. También gracias a Briseida por la participación. Y bueno, ahora quiero pasar a las preguntas que tenemos en YouTube. Bueno, una de las preguntas que tenemos casi desde el principio es de Kenia Velasco. Kenia nos dice... perdón, una cosa antes de pasar a la pregunta. Quiero comentar también lo que comenta el maestro Javier Castellano sobre cómo en el pasado se entendían nuestra gente, y se entendía, ¿no? Uno de Yagavila se entendía con alguien de Yalala, con alguien de Yohovi, ¿no? De Sogocho, y ahora pues se ha vuelto muy difícil poder comunicarnos entre zapotecos. Y
Eso también tiene que ver con esa dispersión que hay y también creo que con la configuración de las carreteras que nos conectan ahora con la capital y con las cabeceras municipales. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi abuelo y mi abuela, mi mamá también, que son monolingües, bueno, mi mamá es monolingüe y mis abuelos que eran monolingües, o sea, no tenían dificultad en entenderse con otras comunidades, ¿no? Con otras, con comunidades de Yalala, como Solaga, ¿no? Que iban ahí para hacer negocios en Sogocho, por ahí, ¿no? Para el mercado y todo eso. Y por ejemplo, podían comunicarse, o sea, ellos, hacían el esfuerzo de entenderse, ¿no? Y eso responde precisamente a esta condición de monolingües que eran nuestros abuelos. Entonces no tenían otra forma de comunicarse más que el zapoteco, entonces se esforzaban en entenderse, ¿no? Ahora la mayoría de los jóvenes y niños, prácticamente el 99%, somos monolingües, bueno, perdón, somos bilingües, español-zapoteco, y también eso hace que metamos más palabras del español en el zapoteco, ¿no? También como que tendemos a ir por lo más fácil, que es hablar español, ¿no? Ahora, incluso entre comunidades Shiza, los jóvenes, muy jóvenes, ya igual prefieren hablar en español en las fiestas. Yo he estado en algunas fiestas de comunidades Shiza, por ejemplo, donde la interacción entre los jóvenes es en español, ¿no? O sea, si en las fiestas, pues, por ejemplo, se da mucho asunto del ligue y todo eso, y yo he escuchado así chavos decir que pues que el lenguaje del ligue es el español, ¿no? Y estamos como desplazando totalmente el zapoteco a partir del español, con una idea falsa de que no nos entendemos y de que no hay formas de hacer las cosas en zapoteco. O sea, nuestra gente lo hacía, nuestros abuelos lo hacían, y nosotros cada vez las nuevas generaciones están desplazando, están como haciendo a un lado el zapoteco para darle mayor relevancia al español, ¿no? Eso es un fenómeno que ocurre en las comunidades y bueno, por eso menciono eso de las carreteras, por ejemplo. Yo me acuerdo mucho cuando yo era niño en Yagavila hay carretera creo que desde el 85, no tengo el dato exacto, pero no había mucha conexión con Ixtlán de Juárez, por ejemplo, que es la cabecera, ¿no? Y que es el mercado a donde hoy acude la gente de Yagavila y toda la zona, ¿verdad? Y yo me acuerdo mucho que había un mercado muy fuerte en Yaé, ¿no? Un día de plaza muy fuerte en Yaé. Y los sábados todas las comunidades shidas se concentraban en Yaé y los lunes también en Talea de Castro. Entonces eso permitía que interactuaran en zapoteco, que hablaran en zapoteco, que no tuvieran una necesidad de usar el español. Pero con la configuración de las carreteras que conectaron hacia la cabecera distrital, básicamente, que es Ixtlán de Juárez, y también con la migración también los paisanos tuvieron la posibilidad de adquirir vehículos, entonces fue más fácil viajar a Ixtlán, ¿no? O sea, de caminar 2 horas de Yagavila por poner un ejemplo, ¿no? A Yaé o 3 horas a Talea, pues era mucho más fácil irte en la camioneta, aunque sea colgado atrás de una redila, irte a Ixtlán a hacer tus compras, ¿no? O sea, la gente prefirió eso y creo que eso también es parte de los factores que ha ido desplazando el zapoteco en la región, ¿no? En algún momento de los 90 para atrás, en mi experiencia, el mercado de Yaé y el mercado de Talea, o sea, los días de plaza, pues, o los tianguis, ¿no? En Yaé y en Talea, eran como los centros los lugares de concentración de gente shiza, o sea, sobre todo zapotecos del Rincón, y había mucha interacción en zapoteco, hablaban en zapoteco las personas, ¿verdad? Y ahora no, ahora es solo en las fiestas hay una interacción entre comunidades shiza, ¿verdad? Y pasa esto que les comentaba, que los jóvenes ya interactúan en español y solamente de repente los jóvenes hablan con zapoteco con las personas mayores, pero entre ellos, entre jóvenes, tratan de interactuar en español, ¿no? Lo cual es lamentable, pero bueno, es lo que está sucediendo. Esperemos que poco a poco se tome conciencia de esto y que podamos retomar el uso del zapoteco como pues como una lengua franca, por lo menos en nuestra región zapoteca, ¿verdad? Ok. Yagunso Guarocuya dice, ¿y no podría ser que a mayor convivencia entre localidades,
mayor comprensión de variantes, que creo que es un poco lo que planteaba Rayo con la anécdota que nos contaba. ¿Qué opina, maestro? Bueno, mira, es que el problema en realidad el gran problema, y yo creo que al menos a mí lo que me preocupa, lo que lo que causa el desplazamiento del idioma. Bueno, el origen está en que un niño cuando entra a la escuela, de 3 años, que es la edad en que ya los meten ahora, 3, 4 años, le hablan en español, ¿no? Puro en español le hablan, y pobre de él si no sabe hablar español, porque sufre mucho. Y desde ese momento ese niño queda traumado, ¿no? Y casi queda vacunado contra su propia cultura, porque él dice, ¿por qué nací hablando este idioma y no el español? Entonces, cuando ese niño crece, quisiera que su hijo, cuando se hace adulto, quisiera que su hijo no hablara zapoteco. O sea, tenemos ahí a un ciudadano nulificado, ¿no? Entonces, y cuando tenemos a un ciudadano nulificado, lo que nos va a pasar, que fue lo que pasó, porque antes nuestro pueblo, como dice Rayo, ¿por qué iban a Talea, o a Sogocho a hacer el mercado, ¿no? A Tanets? Porque tenían que vender, ¿no? Entonces se usaba la olla, todo de barro, platos de barro. Entonces, y los pueblos mismos lo hacían, ¿no? Podían hacer esas cosas. Pero cuando se descubre el aluminio, se descubre el peltre, nuestros pueblos ya nulificados, sin acceso a la ciencia, no pudieron crear estas cosas. Tuvieron que recurrir al mercado externo, que era lo que se quería, pues. Para eso es que nulificaron nuestro idioma, para que nosotros quedáramos nulificados como seres humanos. Entonces, ¿y qué ha sucedido? Pues este país, o sea, ¿cuántos años estuvo López Obrador queriendo el voto para cambiar la situación? Y no lo pudimos entender hasta hace 2 años, ¿no? Porque nos formaron así, porque lo primero que nos quitaron fue nuestro idioma, y cuando nos quitaron nuestro idioma, cuando nos nulificaron como seres humanos. Entonces, ese es el sentido de por qué tenemos que cambiar esto, para poder seguir avanzando, pues, porque, bueno, y hoy reconocemos fácilmente que es natural que nosotros no podamos hacer ollas de aluminio, cosas de vidrio, ¿no? Para nosotros es natural eso, tal está Oaxaca, muy rápido, ¿no? Pero si nosotros hubiéramos tenido acceso a una educación, a la tecnología, pues hubiéramos hecho también, porque las ollas de barro no las inventamos nosotros, fue un conocimiento que adquirimos quién sabe de dónde, ¿no? El hacer huaraches no nacimos sabiéndolo, lo aprendimos, ¿no? Pero teníamos una industria, hacer el rebozo, en fin, pero no pudimos avanzar más porque fuimos nulificados. Entonces, si hubiéramos podido seguir avanzando, nuestra lengua, nuestra cultura, nosotros como pueblo, estaríamos bien. Entonces, en el fondo, eso es lo que corre el grave peligro de que esto se acentúe si nuestros idiomas desaparecen, ¿no? Y en ese sentido creo que sí, bueno, yo pienso que si lo viéramos por allá, entenderíamos cuál es el sentido de querer conservar una lengua, ¿no? Porque no es nada más porque se oye muy bonito, o porque nos va a servir para insultar al que no lo sabe, o para enseñarle groserías al amigo, ¿no? Tiene otro sentido la lengua. La lengua es los idiomas, la lengua es la que nos permite conocer al mundo, ¿no? Y en la medida en que tengamos, es una herramienta, pues, y en la medida que tengamos bien afilada, bien preparada esta herramienta, pues así va a ser nuestro conocimiento del mundo, y así podemos transformarlo, así podemos influir sobre él. Pero si tenemos una herramienta mellada, mala, incompleta, pues va a ser difícil.
¿no? Ese es el sentido, ¿no? De hacer estas cosas, maestra, que me preguntó, o sea, y ya las estrategias, tácticas que se usen para llegar a ello, se vale de todo. Gracias.